Hola, estudiantes de grado tercero. En ciencias naturales hemos estado hablando acerca de los recursos naturales. Recordemos que los recursos naturales se clasifican en dos. Se clasifican en recursos naturales no renovables, que son aquellos que se pueden agotar en la naturaleza, que se encuentran en pocas cantidades o que su tiempo de formación es demasiado extenso y podría demorarse muchísimos años en volverse a formar. También tenemos los recursos naturales renovables que se encuentran en grandes cantidades en la naturaleza y pueden volver a formarse con facilidad y en corto tiempo. Dentro de los recursos renovables, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la flora. Recordemos que la flora es la variedad de plantas que hay en un país, en un lugar, en una región. Y que la flora se clasifica en dos, que está la flora nativa, que es aquella que es autóctona de una región, que es propia de la región donde se encuentra, que siempre ha existido allí, y la introducida, que son plantas que han sido trasladadas a otro sitio y pues ahí han crecido, han dado frutos, pero no son originarias de ese sitio, sino son de otros o pertenece a otros países. Ahora vamos a hablar acerca de la fauna. Es otro de los recursos naturales renovables que vamos a hablar. La fauna es un tema que se encuentra en la página 59 a 61. La fauna es el conjunto de animales que se encuentran en un país, en una región o en determinado lugar. Hay dos clases de fauna. Está la fauna doméstica o la fauna sometida, se puede conocer con cualquiera de los dos nombres, y está conformada por animales que han sido domesticados por los seres humanos y que se han acostumbrado a vivir cerca a las personas. De esta fauna, de la fauna doméstica, se aprovechan diferentes bienes, nos sirve para el transporte, por ejemplo los caballos, es un medio de transporte, ya lo que son burros, mulas, sirven también para la carga, también para la alimentación, las gallinas, los gallos, los pavos, los patos, de ellos podemos alimentarnos gracias a sus huevos o a la carne. También tenemos lo que son las ovejas, que nos brindan lana, también nos brindan pues la leche y la carne. Lo mismo sucede con las vacas. Del cerdo podemos aprovechar la carne, y también con los animales domésticos encontramos los animales de compañía, los que llamamos mascotas, perros, gatos, hámsters. Algunas personas tienen conejos, otros aves, aunque estos no son considerados propiamente domésticos, pero si se acostumbraron a vivir en una familia, si no están encerrados, sino que viven en esas casas o en esas fincas por gusto, podría uno considerar que sí son domésticos, pero si están enjaulados y si se abre la jaula o se van a escapar, es porque no han sido domesticados. También encontramos la fauna silvestre o salvaje. Una aclaración: cuando hablamos de salvaje no es porque sean agresivos, violentos. Salvaje es porque están en su hábitat natural, no han sido domesticados y pueden ser objeto de caza o de pesca. Siempre asociamos salvaje a algo agresivo, algo violento. No, es porque no han sido domesticados. Y en este caso sería mejor que los llamáramos con el término silvestre para evitar esas confusiones, porque si yo les digo a ustedes una mariposa es salvaje, van a pensar que ese animal no es agresivo, no es violento, pero no es doméstico, es silvestre porque vive en los campos y no ha sido domesticado por el ser humano. Esta fauna, la silvestre, es objeto de caza, es traficada, sus hábitats han sido destruidas o suelen ser destruidas. Entonces es una fauna que está siendo muy amenazada, que tiene muchos peligros. Colombia es el segundo país más rico del mundo
en especies animales. El primer país del mundo que cuenta con mayor diversidad de fauna es Brasil. Creo que también les había mencionado lo mismo con relación a la flora. Colombia cuenta con más de 1.800 especies de aves, una gran variedad de murciélagos, monos, roedores y peces de importancia comercial como el pargo y el bagre. Sin embargo, hay animales como el manatí, el oso de anteojos, el loro orejiamarillo, que se mencionaba en un texto que hablamos de la flora, que estaba hablando acerca de la palma de cera y de que hay unos animales como este loro que habita en esta planta. Esta imagen es el loro orejiamarillo. También tenemos el cóndor de los Andes, que recuerden que es el ave nacional, y la iguana. Son algunos de los animales que están en amenaza de extinción en Colombia, o sea que pueden desaparecer si siguen siendo cazados, si se siguen destruyendo sus hábitats y no dejamos que se reproduzcan, que esta especie de animales se detenga, la caza, el tráfico, y dejemos que tengan más y más crías para que no se vaya a acabar estas especies. Debido al uso indiscriminado de la fauna, algunas especies están en peligro de desaparecer, no solo en Colombia, sino en el planeta. Estos son algunos ejemplos de la fauna que está en peligro de extinción en el mundo. Por ejemplo, el atún rojo, la tortuga baula, el elefante asiático, el delfín rosado, el mono aullador y las guacamayas. Proteger la fauna de nuestro país es una tarea urgente para todos nosotros. ¿Qué podemos hacer para proteger la fauna? Evitar la destrucción de sus hábitats. Ubicamos acá la cámara. Ahí vemos unos ejemplos de los monocultivos. Yo les daba también, cuando hablamos de la flora, que si hay monocultivos, si hay una diversidad de plantas de las cuales algunos animales van a esos árboles a refugiarse, a vivir, si cortamos esas plantas, pues va a haber una especie de animal o algunas especies de animales que se van a quedar sin su hábitat. También la tala de árboles. Lo mismo cuando hay incendios forestales o cuando se arroja muchísima basura en ciertos sectores, estamos destruyendo los hábitats de algunos animales. Prohibir todo tipo de caza de especies silvestres. Eso es una forma que podemos hacer para proteger las especies silvestres. Aquí vemos algunos ejemplos. Se utilizan para muchas cosas, para el alimento, sus pieles, pero como están en vía de extinción, el llamado es a no, por favor, no las cacen, detengan la cacería de estos animales para que ellos puedan reproducirse y que esta especie no se vaya a acabar, sino que vaya a haber diversidad de animales en nuestro planeta. Otra estrategia que se debe tener en cuenta es fomentar la educación ambiental y la toma de conciencia por parte de las personas. La educación ambiental es lo que estoy, por ejemplo, haciendo en este momento, indicándoles a ustedes cómo podemos conservar la fauna. Cuando hablamos de la flora también les mencioné algunas estrategias para no contaminar nuestro medio ambiente, y así lo vamos a hacer con cada uno de los recursos naturales renovables. Vamos a hablar acerca de cómo proteger el agua, el aire, el suelo, y en cada institución educativa se debe manejar un proyecto de medio ambiente. Este proyecto nos debe enseñar a cómo reciclar, nos debe dar algunas pautas de cómo cuidar la naturaleza. Y pues en cada colegio nos proyectan algunos videos, nos hacen alguna serie de jornadas, charlas, para que desde niños aprendamos a cuidar la fauna.
Y otro punto muy importante es establecer y hacer cumplir normas claras acerca de la protección faunística. Los gobernantes deben encargarse de sacar normas o leyes que protejan a la fauna, a los animales, y nosotros debemos cumplirlas. En algunos lugares prohíben las corridas de toros, en algunos sitios prohíben las peleas callejeras de perros, las peleas de gallos también en algunos sitios está prohibido. Por ejemplo, en la Macarena Meta, Cormacarena prohíbe que pesquen algunos animales, también porque en el río o animales acuáticos también hay algunos en vía de extinción, entonces se debe procurar que se puedan reproducir para que tengan muchísimos hijos y no se vaya a acabar esa especie. Y así pues hay una serie de normas que protegen a los animales. Por ejemplo, los horreros que utilizaban los caballos, entonces ya empezaron a cambiarlo de los caballos por unos motocargueros. También que hay personas que a veces mandan a los animales a cortar las orejas, la cola. Hay animales que nacen con sus orejitas así perfiladas y con la cola corta, pero lo que está prohibido es que los animales que no tienen esas características en su raza se les mande a cortar esas partes. Y así hay infinidad de normas que debemos cumplir para proteger a los animales. Este es un mentefacto que nos resume esta información. Recuerden que en el centro, en el mentefacto, está el tema, que es la fauna. Arriba nos dice a qué pertenece la fauna. La fauna pertenece a los recursos renovables. Recordemos que todo lo que estamos hablando son recursos dados por la naturaleza. Y estos son renovables. ¿Qué es la fauna? La fauna es el conjunto de animales que se encuentran en determinada región o lugar. ¿Qué no es? No es el conjunto de plantas que se encuentran en determinado lugar o región. Recuerden que el conjunto de plantas se llama flora. Y la fauna se clasifica en dos: doméstica o sometida, tiene esos dos nombres, o está también la fauna silvestre o salvaje. Estudiantes de grado tercero, me van a prestar atención. Voy a proyectarles un video. Con ese video vamos a contestar falso y verdadero en la página 60, en la actividad de profundización número 2. La actividad número 1 la vamos a hacer en clase, en algún espacio de la semana voy a sacar ese momento para hacer la lectura de estas historias y ustedes van a observar el siguiente video. Recuerden pausarlo si lo necesitan o reproducirlo varias veces para que puedan contestar esta actividad. Colombia es un país muy rico en fauna y cada ambiente natural tiene sus especies particulares. En los bosques nublados de los Andes habita el oso de anteojos, uno de los mamíferos más grandes de América del Sur. Entre las ramas de los árboles de bosques y selvas colombianos son comunes los monos de diversas especies como aulladores, maiceros, churucos, titís y marimondas. Pero los micos no son las únicas especies de mamíferos que viven en los árboles. Las velocísimas ardillas y los sumamente lentos perezosos comparten este hábitat con ellos. En casi todos los ambientes se pueden encontrar mamíferos de buen tamaño. Existen dantas en el páramo y en la selva. En las planicies hay chigüiros. En bosques y selvas viven cuzumbos, saínos, lapas y tigrillos. Y hay especies de venados tanto en los bosques como en los páramos y llanuras. En los ambientes acuáticos o muy húmedos vive una gran diversidad de especies de ranas. Los reptiles hacen presencia en casi todos los ambientes de nuestro territorio, desde los más secos hasta los más acuáticos. Colombia es el segundo país más rico en aves del mundo. En las alturas de los páramos es posible observar el vuelo del enorme cóndor andino o escuchar el zumbido de las alas del pequeño colibrí. En selvas y bosques hay diferentes especies de tucanes, tangaritas, búhos, gallinetas y gavilanes, entre otros muchos. Lagunas, charcas y pantanos son escenarios que reúnen muchas especies de aves acuáticas a la vez. Guacos, garzas, corocoras, flamencos y tijeretas abundan en estos cuerpos de agua.
Por último, pero no menos importantes, están las innumerables especies de insectos que habitan bajo el suelo, sobre él, en las ramas y hojas de los árboles, en las flores. Unos más vistosos que otros, algunos ponzoñosos, otros bellos e inofensivos, los insectos están en todas partes, cumpliendo discretamente con las labores que la naturaleza les ha encomendado. Bueno, estudiantes, recuerden con el video responder en este punto 2 si estas afirmaciones son falsas o verdaderas. Ahora vamos a hacer la lectura de unos pictogramas. Recuerden que en los pictogramas hay algunas imágenes en las cuales debemos reemplazar esas imágenes por palabras. ¿Qué será lo que está representando para poder comprender los textos? Son 5 pictogramas. Quité la cámara para que no les afecte la lectura del texto. Entonces, cuando aparezca cada pictograma, pausen el video para que ustedes mismos hagan la lectura y después van a escuchar mi interpretación de la información que está allí para ver en qué coincidieron y qué interpretación errónea habían hecho de las imágenes para poder comprender mejor la temática. Estos animales están en vía de extinción, están en peligro de desaparecer, entonces por favor mucha atención. Recuerden, pausen el video y después escuchan mi lectura. Las babillas controlan la población de peces en el agua, se calientan con el sol, se asolea en la playa y se enfrían en el agua. Tienen patas cortas y una arruga en el hocico que conecta un ojo con el otro como el marco de unas gafas. Hacen sus nidos cerca al agua y ponen allí sus huevos. La piel de este animal es usada en la fabricación de calzado o de zapatos, cualquiera de las dos servía, y bolsos. Continuamos, pausen y después escuchan mi interpretación. La boa es una serpiente que no tiene colmillos y no es venenosa. Pasa el día escondida entre las ramas de los árboles o en algún hueco y sale a cazar en la noche. Tiene un cuello angosto y sus labios pueden localizar animales de sangre caliente. Su piel es usada en la elaboración de calzado o de zapatos y su alimento favorito son los ratones. Pausen esa y después escuchan mi interpretación. La icotea es una tortuga que se caracteriza por tener patas de color gris con amarillo, unas manchas rojas a cada lado de la cabeza, ubicadas detrás de los ojos y continúa hacia el cuello. Sus huevos son apetecidos por otros animales y dentro de sus alimentos favoritos están los peces. La icotea es una especie que solo vive en Colombia y cuando es capturada en ríos o lagunas, las matan dejándolas boca arriba bajo el sol. Continuamos. Los loros tienen 2 dedos dirigidos hacia adelante y 2 hacia atrás. Estos animales imitan el habla de las personas debido a su lengua carnosa. Muchas especies de loros están amenazados por el comercio de aves de jaula y por la pérdida de su hábitat. Las hembras de los loros suelen poner entre 2 y 5 huevos y sus hijos nacen poco desarrollados, completamente desnudos y ciegos. Vamos a hablar del morrocoy. Es una tortuga que come flores, aves, hojas, carne de lagartijas y frutas. Las patas no tienen dedos, solo uñas.
Sus patas traseras son parecidas a las de un elefante, pero en miniatura. Se caracteriza por tener la cabeza, el cuello y las patas de color negro y suelen refugiarse cerca a las piedras. Bueno, estudiantes, ¿qué hay que hacer con la lectura de estos pictogramas? Sencillamente realizarlas en su casa, no deben hacer nada en el cuaderno ni en el módulo. Ahora sí les voy a explicar la tarea. Hay 2 actividades como tarea. La primera, lee el anexo de la página 61 y responde sus preguntas. Ahí nos está hablando acerca del tráfico de animales. Entonces eso es en el módulo. Y en el cuaderno van a dibujar un animal doméstico y un animal silvestre, un animal de la fauna doméstica y otro animal de la fauna silvestre. Por favor, que no queden amontonados, pueden hacer una división, dividen el cuaderno en 2 o escriben a un lado fauna silvestre, al otro lado fauna doméstica y dibujan y colorean el animal que ustedes decidan. Por favor, trabajo de los estudiantes, dibujos hechos por los niños. Ustedes deciden cuál quieren realizar, pero que no se vea amontonado, que se diferencie cuál es doméstico con un título y en el otro lado también con el otro animal de la fauna silvestre escriben fauna silvestre. Estudiantes, no es más, muchas gracias. En Classroom publico la tarea descrita y la fecha para cuando deben entregarla. Gracias.